desde la Torre Latinoamericana, Ciudad de México, Ciudad de México. Somos Radial FM, conciencia colectiva. Queridos amigos, muy pero muy buenos días tengan todos ustedes. Los saludo con muchísimo gusto desde la Torre Latinoamericana, aquí en el corazón de la Ciudad de México. Bienvenidos a una nueva emisión de La Educación Somos Todos, porque en efecto, sin importar a qué te dediques, querido amigo, querida amiga, todos somos el sistema educativo. ¿Y qué creen? Que la educación, en efecto, es el antídoto para todos esos males que de alguna manera nos aquejan en la sociedad. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado hablando de todo esto que a veces de cierta parte entendemos, otras veces no tanto, pero lo que son estas nuevas elecciones que muchos padres de familia nos dicen, bueno, ¿y esas nuevas elecciones de qué se tratan? Pues el día de hoy vamos a aprender un poquito más precisamente desde la perspectiva de las personas y los candidatos que nos acompañan para explicarnos y saber de qué se trata esta nueva contienda. Y el día de hoy nos acompaña Abraham Dávila, él es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está aquí con nosotros en la cabina de Radial FM. Abraham, ¿cómo estás? Hola, mi querido Alfredo, muy bien, muy contento de estar contigo, muchas gracias por la invitación. Hombre, un gusto. Emocionado. Yo también estoy muy contento de que estés con nosotros y que nos platiques, por favor, un poquito de toda esta contienda que tú estás de alguna manera realizando. Es la primera vez que tú pues participas en un acto proselitista, ¿no? Porque llevas muchos años, muchos que te conocen saben que eres pues un referente en el tema jurídico de defensa hacia los médicos, ¿no? Pues sobre todo esa parte, y que también nos vas a platicar, por supuesto, ahorita, pero también quisiéramos saber sobre ti. ¿Qué te parece si iniciamos sabiendo un poquito más de la persona que hay detrás de todo este trabajo que hoy representas? Bueno, Alfredo, quiero comentarte que yo soy el más chico de 5 hermanos. Okay. 3 hermanas, 2 hermanos, de una familia, papá, mamá, que han sido para mí los grandes referentes. Okay. Cuando yo escucho jóvenes principalmente que ante una situación difícil le echan la culpa a su papá diciendo es que mi papá era esto, mi mamá era el otro. Yo quiero comentarte, Alfredo, que no conozco un papá ni una mujer perfecta. Sí, claro. Todos tenemos cosas buenas, cosas malas, y del hijo depende quedarse con las cosas buenas. Totalmente. Entonces yo decidí quedarme con lo mejor de mi papá, de mi mamá, no porque sean perfectos. Sí, claro. Pero tomé esa decisión y hoy en día han sido grandes referentes en mi vida. Y además soy papá solamente de 6 hijos. Ándale, algo sabes de la paternidad, ¿no? Claro, 5 niñas, un niño, ya grandes todos. Y te voy a platicar una anécdota. Recientemente fuimos de vacaciones y en un metro nos tocó estar todos sentados, y entonces se acerca en la siguiente estación llega una persona, una mujer de mediana edad, quizás 40, 50 años, claro. Y lo que hice fue dejarle mi lugar. Sí, claro. En la siguiente estación, en la siguiente ruta que tomamos, nos pasó exactamente lo mismo. ¿Qué crees que hizo mi hijo? Tomar el ejemplo. ¿No? Y eso me sirvió para descubrir cuántas cosas haces en el día a día. Claro. Sin darte cuenta, y cada cosa que haces, eres ejemplo para tus hijos. Lo que ven. Totalmente. Porque las palabras te pueden motivar, pero el ejemplo arrastra. Totalmente de acuerdo contigo. Y eso que tú mencionas tiene mucho que ver precisamente al momento de elegir una autoridad, de elegir pues eso que le va a convenir a nuestro país, porque a veces como ciudadanos señalamos mucho, ¿no? Ya sea al gobierno, lo que sea, y en este caso a ti que te toca precisamente contender por un cargo tan importante que tiene que ver con todo aquello que es importante para los mexicanos, como es la justicia, la impartición de justicia. Platícanos, ¿qué va a pasar ahora que tú estés como magistrado? ¿Qué va a pasar en ese momento? Bueno, algo que podemos esperar es un tema muy importante de imparcialidad. Fíjate, Alfredo, que un día acudí a una cita conciliatoria, una reunión conciliatoria entre un médico
y la familia de un niño de 8 años que había sufrido un daño en su salud. Okay. Y entonces ellos sentían o percibían que había un error del médico, entonces denunciaron y hubo una audiencia de conciliación en la cual yo asistí representando a este médico. Claro. Y la conciliadora, siempre llego temprano a mis audiencias como aquí, ya sabes, claro. Y entonces la conciliadora me dijo, platicando con ella antes de la audiencia, me dijo, imagínese si fuera mi hijo. No, ya dije, a ver, no tiene ni un sentido que esté aquí. Claro. Lo más difícil, el reto más importante para un buen juez es ser imparcial. Totalmente. No tomar ni un partido. Y claro que con los grupos vulnerables es muy fácil que nos identifiquemos. A ver, una mujer desválida, un niño, una niña, un adolescente, claro, adultos mayores, pero la obligación del Estado es juzgar con esa perspectiva de género, con esa perspectiva para generar igualdad a las partes, claro, pero no por ese solo hecho generar una parcialidad en el juicio, porque entonces bastaría estar en un grupo vulnerable para aprovechar incluso esa circunstancia en perjuicio de otro. Totalmente. Eso no es justicia. Claro. Entonces, uno de los puntos más importantes para un juez es garantizar imparciallar. Claro. Otro, sin duda, es la independencia. Sí, totalmente. Hoy en día, Alfredo, ha sido lamentable cómo muchas resoluciones son movidas por poderes fácticos, poderes económicos, claro, de muchos intereses que no garantizan una justicia, la justicia en el país. Hoy en día me caracteriza, Alfredo, que nunca he participado en un partido político, nunca he ayudado a un político. Mi carrera ha sido completamente transparente en mi vida profesional, que en un momento se las platicaré. Y el tema de imparcialidad, independencia, y el otro, honestidad. Totalmente. Uno, cuando tú platicas con las personas, yo he recorrido, he estado aquí muy cerca de tu oficina, en muchas ciudades del país, y cuando le preguntas a la gente cuál es su percepción, te hablan de un tema de corrupción. Totalmente. Alfredo, cuando yo inicié mi vida laboral, la inicié siendo estudiante, que después les voy a dar un consejo, por cierto, a los estudiantes. Claro que sí. Mientras era estudiante trabajaba en un juzgado. Okay. Trabajé en un juzgado federal. ¿Qué hacías en el juzgado? Era oficial judicial. Okay. Que era lo que podías hacer mientras no estuvieras titulado. Ya si era actuario y secretario, para los dos necesitaba estar titulado. Claro. Y entonces el juez, que lo recuerdo muy bien, Héctor Alberto Arias Murueta, platicaba con todo el personal y nos decía, a ver, mucho cuidado de andarse comprometiendo, saliendo con litigantes, aunque sean sus compañeros, claro, porque la información que hay en el juzgado es de alta responsabilidad. Sí. No pueden, si les dicen, oye, sácame copias del expediente, consígueme esta información, si hay un librado en orden de aprehensión o no, es algo en donde ustedes incurren en alta responsabilidad. Claro. Entonces nos cuidábamos, éramos un poder, era la crema innata del Poder Judicial Federal, claro, era un orgullo pertenecer al Poder Judicial Federal. Hoy en día, cuando tú ves que en una fiesta de abogados van y te encuentras 6 o 7 ministros de la Corte, ¿tú crees que un magistrado, que un juez, que un secretario va a evitar hacer lo mismo cuando no ve el ejemplo? Pues claro que no. Pues claro que no. A ver, yo les platico. Los pescados se pudren ¿por dónde? Por la cabeza. Por la cabeza. Claro. Entonces hay que ser ejemplo siempre. Tú no puedes ser un ministro de 8 horas. ¿Estamos de acuerdo? No puedes decir, voy a ser ministro de 9 en mi horario laboral. Es una integridad de tu persona. Eres de ministro 24 horas, sí, como claro, los profesores. Imagínate un profesor que te haya dado... Los médicos, que tú tienes mucho contacto con ellos, son médicos las 24 horas. 4 horas. Imagínate un profesor, un ministro de la Corte, y te lo encuentras en un lugar inapropiado. Sí, claro. Dices, a ver, ¿cómo puedes ser profesor? Sí, claro. Es trabajo 24 horas, integridad toda la vida. Claro, por supuesto. Somos seres, por supuesto, Abraham, emocionales, podría yo decirle, a un 95%. Pero ese raciocinio, llevarlo y gestionar precisamente las emociones para no caer en la imparcialidad, ¿cómo lograr eso? Y no solamente tú como candidato,
también como personas, que debemos tomar también esa iniciativa de ser más imparciales. Sí, a ver, ayer justo lo platicaba en una cena y les decía, a ver, yo por supuesto que conozco compañeros que trabajan, funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, donde, bueno, a pesar de que hay un compañerismo, platicamos, convivimos, se conocen. En una reunión cada quien paga su cuenta, no te dejan pagar cuentas. Donde para no generar ningún compromiso, donde alguien se le acerca y le dice, oye, del SAT, ¿no? Oye, tengo una auditoría del SAT, dice, y la respuesta es, oye, discúlpame. Somos amigos, etcétera, pero... Oye, pero ya casi acabamos la cena, pues ni modo, pero que no. A ver, o sea, delimitar muy bien un tema, claro que no puedo aislarme, decir, a ver, voy a ocupar el cargo de ministro de la Corte, me voy a aislar del mundo. Okay. No significa aislamiento, pero sí guardar determinadas formas y fondos para evitar ese tipo de eventos. Como tú sabes, vengo de la iniciativa privada. Así es. Pertenezco a una organización, Entrepreneur Organization, donde cada año generamos un foro de retiro, tenemos muchos eventos, y justo les platicaba, claro. Les decía, a ver, de llegar a ser ministro de la Corte, no me volvería a subir ni a sus jets privados ni a sus embarcaciones. ¿Sigue siendo su amigo? Seguiré siendo su amigo, pero por un tema con congruencia no lo haría, porque imagínate con qué imparcialidad podría emitir una resolución cuando tienes acceso a ese tipo de beneficios o eventos que distan mucho de una sola amistad. Totalmente. Y al inicio, bueno, fuera del aire me comentabas, precisamente ustedes están manejando esta campaña, por así decirlo, con sus propios recursos, porque si no se puede prestar a eso. Y es uno de los puntos buenos de la reforma. A ver, si yo acepto que alguien me haga un financiamiento, pues lo que está haciendo me está comprometiendo. Claro. Por eso, a ver, cuando yo veo... Mira, voy más todavía, sí. Alfredo. Cuando inicié este tema, claro que busqué alguna agencia de publicidad, yo neófito del tema, sí, claro, para ver quién me podía asesorar o cuánto me cobraban, etcétera. De 10 agencias de publicidad, Alfredo, 8. Okay. 8 me ofrecieron cosas ilegales. Okay. O sea, ya sabían que era una campaña política y decían, a ver, me pagas tanto por aquí, tanto en efectivo. Dije, a ver, no lo voy a hacer. Es más, esas 8 descartadas. Exacto. No puedes aspirar. Claro. No es congruente aspirar al alto tribunal constitucional haciendo esas prácticas. Haciendo trampa. Claro. Y para los que dirán, ¿y cuánto le cobraron por ir a Radial FM? Bueno, gratuito. Claro, así debe ser, Alfredo. Y me ofrecían encuestas. Oye, esto incluye encuestas donde tú vayas en primera, segunda o tercera posición. Por eso cuando veo encuestas, pues me río. Claro, por supuesto. Digo, a ver, sí, que está ahí pues lo que le metieron, pues, ¿no? A ver, ¿de dónde? Claro, o sea, ¿de dónde hay un dato objetivo para encuestas? Claro. Entonces, bueno, ¿qué considero, Alfredo? Que esa parte de la reforma es sana, que hubieran dejado que cada persona haga su propio financiamiento para no estar ligado a un interés fáctico. Totalmente. Y que sin embargo, pues yo veo que sigue, veo muchos temas donde digo, pues aquí claro que generan compromisos y en otro lado compromisos. Yo no voy a generar ningún compromiso. Claro. O sea, si tengo muy claro que un compromiso con nadie lo voy a generar, porque no puedo llegar de manera congruente al alto tribunal constitucional debiéndole el favor a alguien y que te lo cobre el día mañana. Totalmente. Eso no sería por el bien del país. Totalmente. Como los políticos estamos acostumbrados, ¿no?, a escuchar las campañas de políticos como tal, siempre hay promesas. ¿En tu caso hay promesas? ¿O solamente tienes algo muy estructurado que vas a aplicar una vez que tú seas ministro? Sí, a ver, aquí tenemos dos temas. Primero, la garantía de tener a alguien imparcial, honorable y honesto y de confianza. Y el otro punto, alguien lejano a la política. Eso es lo que pueden esperar. Alguien que no tiene vínculos con alguna otra persona, con ningún poder fáctico, y que eso va a garantizar imparcialidad. Eso por el bien de mi país. Hoy en día, cuando me preguntan, Alfredo, ¿por qué decidí aspirar a ser ministro de la Corte? Quiero comentarte que, bueno, una parte como empresario, otra parte como profesionista. He jugado los dos roles a lo largo de mi vida y sería muy cómodo para mí seguir criticando al Estado, estar criticando al Poder Judicial y no hacer nada. Totalmente de acuerdo. Me decían, Abraham, pero ¿cómo vas a dejar tu actividad, lo que haces? No es para mejorar. Me decía, pues no vas a mejorar, al contrario. Digo, no.
No se trata de mejorar, no, se trata de hacer lo mejor para el país. Y en este momento tomé la decisión de hacerlo, como muchos no lo hicieron. Claro. Y estoy convencido de eso, que muchas personas tenemos que aportar parte de nuestra vida. Es cansado, te comentaba. Totalmente. Es algo que nunca imaginé, estar en una campaña pidiendo un voto, pero lo hago con un gran fin, que es nuestra patria. Algo por lo que, donde nacimos, que nos ha dado tanto, lo menos que puedo hacer es estar aquí. Claro. Es estar aquí por un ideal que busco. Totalmente. Y cuando tú te enteras de esta convocatoria, algo se prendió dentro de ti. ¿Qué fue? Sí, claro. Porque sí, en efecto, dijiste, ok, a ver, yo llevo una vida empresarial, una vida incluso académica, ¿no? Sí, Estás sí. como alumno y profesor también a la También, vez, como sí, doctorante, sí, ¿no? sí, Maravilloso. sí, sí. Y dices, bueno, es una vida que te gusta, pero se genera esta convocatoria y dices, ahí está la oportunidad de hacer algo más. Exacto. ¿Qué pasó por tu mente? Es y en tu eso, corazón? literal. A ver, Alfredo, tú lo describiste ver. muy bien, porque nos identificamos. Mucha gente nos identificamos donde ves un espacio, una luz donde puedes aportar algo para el país. Yo ya estoy en un momento de mi vida donde mis hijos tienen de 20 a 27 años, ya 5 egresaron a la facultad, Okay. El otro va a la mitad de la carrera, donde es un momento importante de mi vida donde puedo contribuir más al país. Ok. Y por eso dije, es el momento de hacerlo, por algo está la convocatoria, y me llamó la convocatoria, me dijo, Abraham, tienes que hacerlo, y así fue como participé. Pasamos los filtros del Poder Legislativo y ya estamos en la boleta con el número 39. El día que te enteraste, ¿pudiste dormir? Cuando estuviste a dormir, dijiste algo Bueno, me dio mucha emoción, porque antes de la reforma, Alfredo, había una sola forma de llegar a ser ministro de la Corte. Okay. Y era que el presidente de la República te propusiera. Sí, claro. Nada más. Y te aprobara, por supuesto, en las 2/3 partes del Senado. Pero era la única forma. De otra manera era inaccesible. Yo considero que la reforma particularmente, sí la necesitaba el Poder Judicial Federal, todo el Poder Judicial. Si me dices, ¿fue la mejor reforma? Quizá te puedes decir que no estoy de acuerdo que sea la mejor reforma, pero ya está. Sí, claro. Ya está y hay que atenderla. Y fíjate que cuando he platicado con muchos compañeros del Poder Judicial Federal, con compañeros cuando trabajé ahí, y yo les he platicado que ¿por qué no participaron? Sí. No participaron. Pero a veces nos quejamos, ¿no? Y no participamos. ¿Sabes por qué no participaron trabajadores del Poder Judicial Federal? Porque sentían que traicionaban la causa. Okay. Y yo les decía, a ver, lejos de traicionar la causa, dejaron muchos espacios en personas que no tenían que estar. Si todos los trabajadores del Poder Judicial, a ver, aquel actuario que siempre aspiró a ser juez, claro. el eterno secretario que nunca tuvo oportunidad de ser juez, el juez que quería ser magistrado, era la oportunidad que todos los espacios hubieran sido aprovechados, claro. Muchos por miembros del Poder Judicial Federal que conocen, que querían un cambio, que saben cómo funciona, que tienen una carrera, y decidieron muchos no hacerlo por ese motivo. Yo creo, y se los he dicho, inadecuado, teníamos que participar, sí, claro. Como nosotros, Alfredo, el día de la elección. Sí. Porque ese día también me encuentro muchos ciudadanos que no van a votar porque dicen, a ver, vamos a legitimar una elección que ya está arreglada, yo estoy convencido que no va a ser así. Yo estoy convencido que no va a ser una elección, y ahorita te voy a platicar por qué. Claro. Pero es un deber cívico. Y el hecho de que no vayamos a votar solamente no beneficia al país ni al sistema de justicia. Totalmente. ¿Por qué crees que la mayoría o muchos de los ciudadanos a veces nos desanimamos a decir, bueno, pues como para qué voy a votar? ¿Crees que a lo mejor no dimensionamos precisamente el poder que tiene nuestro voto? ¿Cuál crees que sea? Porque muchos creen, lamentablemente, Alfredo, que las elecciones es una forma de legitimar algo que ya está decidido. Ellos dicen, a ver, ¿para qué voto? Si ya saben cómo van a quedar las elecciones, ya eligieron quiénes van a quedar. Claro. Yo no lo creo. Entonces es que en esta no va a ser así. A ver, hasta el día de hoy yo he llegado sin ningún contacto en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ha sido completamente transparente. Yo no he visitado un político cero. O sea, y aquí ya estoy en la boleta. Okay. Ahora, ¿qué más va a pasar el día de la elección? Hay quienes dicen, es que van a hacer trampa, van a llevar
acarreados, va a haber movilizaciones. Yo te digo, Alfredo, hasta eso, la votación va a ser tan difícil, Sí. que hasta eso va a ser difícil. Entonces Sí. yo no creo que puedan alguien, esos poderes que hablamos fácticos, llevar una acción de esa naturaleza. Simplemente, la boleta de ministros, que es la morada, la mía, están por colores, vas a poder votar por 5 mujeres y por 4 hombres. Ok. Viene la del Tribunal de Disciplina y el Tribunal Electoral, que son nacionales. Otra boleta de magistrados de colegiados y otra de magistrados de circuito y jueces de distrito. Son 3, 4, 5 boletas de entrada. Y en cada una en la mía vas a tener 9 votos, en otra 5, en otra 4, en otra 3, en otra 7. Ok. ¿Cómo le dices a la gente que se aprenda? Es complejo. No, a ver, Alfredo, si a mí me dices apréndete 3 números, quizás me aprenda 3 o 4, sí, claro, pero no voy a tener 9 en la mente para ministros, tantos de 5 para Tribunal de Disciplina y no hay forma. Alguien me decía, es que van a llevar una libretita. No, hombre, va a haber observadores internacionales, sí. O sea, va a ser algo muy fácil de identificar, y si a ti te encuentran en una libretita, bueno, pues sería muy lamentable y desastroso, es motivo de una nulidad de elección. Claro. Yo veo que eso no lo veo viable, a pesar de que la gente lo diga. Me he encontrado quienes lo dicen, yo no lo creo. Yo creo que sí va a ser una elección limpia, transparente, y que por eso todos tenemos que salir a votar el 1 de junio. Totalmente. Para fines prácticos, Abraham, ¿qué es lo que las personas van a pues de alguna manera beneficiarse? Lo voy a decir así, ¿no? ¿Qué beneficio vamos a tener las personas de a pie en el momento que tú seas ministro de la Corte? Mira, va a haber muchos temas que van a ser trascendentes. Cuando platico, por ejemplo, con los médicos, okay. Oye, me decían, a ver, ¿y qué tiene que ver la Corte en mi práctica médica diaria? Lo va a haber mucho. Por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho que tiene el personal de salud para dejar de atender situaciones que van en contra de su interés ético, religioso. Objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Es la primera vez que lo escucho. Por ejemplo, imagínate que alguien practica, conforme el artículo, el derecho humano a la libertad religiosa, practica una religión y es muy religioso, donde está prohibido atentar contra la vida, y le piden que interrumpa el embarazo de una persona que también tendrá sus derechos. Claro, pero en los principios de esa persona. Él dice, a ver, ¿cómo a mí, que soy, incluso podría ser ministro religioso, me piden que interrumpa el embarazo? Eso es una objeción, decir, a ver, objeto a tener ese tema por un tema religioso, pero podrá hacer valer ese derecho siempre y cuando exista un médico no objetor de conciencia. Okay. Porque de otra manera no podría hacerlo, porque afectaría un bien superior. Hay conflicto entre dos derechos y tiene la Corte que decir cuál prevalece sobre otro. Okay. Pues esos temas, claro que son de impacto para los médicos. Es el día a día de los médicos. Los agricultores, me han invitado a podcast con agricultores, y me dicen, a ver, Abraham, ¿y nosotros agricultores qué nos puede afectar? A ver, hay un producto que utilizan para malezas que se llama glifosato, que se ha establecido su eliminación por parte del Poder Ejecutivo porque afecta y genera daños en la salud de las personas. Pero me dicen, a ver, es que si ese producto nos cuesta 200 pesos y la alternativa nos cuesta 2,000 pesos. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a dejar de usarlo si se sigue usando en otras partes del mundo? Y entonces, estos temas seguramente llegarán a la Corte porque hay conflicto de derechos. Por una parte, está el derecho a la protección de la salud a través de estos mecanismos. Digo, si hay un producto que causa daño a la salud, tendrá que privilegiarse sobre el derecho al trabajo, por ejemplo, de los agricultores, y son temas que al final se resuelven o se resolverán en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, cada persona en diferentes áreas de su vida tendrá que modificar su vida, su día a día, en función de una resolución de la Corte. Entonces, el día a día, claro que influye en todas las personas saber
quiénes van a llegar ahí y qué sensibilidad tienen las personas que van a resolver esos casos de alta trascendencia para el país. Totalmente. Hoy se habla mucho de grupos vulnerables, esa palabra como tal, grupos vulnerables, ¿no? Y nos imaginamos que son los niños, que son personas con discapacidad, que por supuesto lo son, adultos mayores, pero también los médicos son un grupo vulnerable. Los oficiales de policía también son grupos vulnerables. ¿Quiénes los vulneran? La misma sociedad los vulneramos, muchas veces, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, todo el mundo podría hacerlo, pero sin embargo sí, un grupo vulnerable son aquellos que por su propia naturaleza no tienen las mismas, están en cierta desventaja en función con otras personas. Te pongo un ejemplo, aquel niño o niña, Sí, claro. que requiere en el tema de la salud una transfusión sanguínea y sus padres, que son de una religión X, les prohíben esta transfusión sanguínea. Okay. Y quien tiene que tomar la decisión es el padre. El padre dice: yo prefiero que mi hijo fallezca antes que le hagan una transfusión sanguínea, porque entonces no va a ascender al cielo. Sí, claro. Y entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado dice: no, yo tengo que proteger lo mejor para ese niño, porque yo no sé si ese niño cuando tenga 18 años tome esa decisión o no. Claro. Entonces, incluso en contra de la voluntad de sus padres, yo tomo esta decisión. Ese es un grupo vulnerable. Un niño o una niña que no tiene la autonomía para poder decidir, Claro. tomar estas ¿Qué es mejor para decisiones. sí? Claro. Y entonces el Estado dice: a ver, yo voy a tomar su decisión porque es una persona que pertenece a un grupo vulnerable. Igual los adultos mayores. ¿Cuántos adultos mayores te encuentras abandonados, etcétera? Sí, claro. ¿Qué hace el Estado? Protegerlos y ponerlos en igualdad de circunstancia. Pero reitero, nunca perder esta imparcialidad. Te voy a platicar un caso. Adelante. Un caso de un niño que en un estudio que le llevan a cabo en un laboratorio, en donde no puede entrar nadie por la naturaleza del equipo, Ok. pues llega sedado, porque es un niño con un padecimiento con el cual una característica para ese estudio es que tienen que estar completamente quietos. Así es. Y este niño pues era imposible que se quedara quieto por su propio padecimiento, van sedados. Okay. Y en ese inter que pasan por el estudio, pues nadie puede atenderlos, porque es un lugar donde no puede estar nadie monitoreándolos, porque están dentro de un tubo. En ese momento desatura y causa una hipoxia, una falta de cerebro, y queda con un daño cerebral permanente. Un caso donde el médico dice: a ver, pues yo no puedo estar 24 horas ahí, o sea, no puedo estar ahí con él por la naturaleza del estudio, no porque no quisiera. Además, claro. Y si en ese 5 minutos o 4 minutos pasó ese evento de saturación, pues ¿cómo lo evito? Este caso llega a un juzgado y la familia lo lleva en camilla a las audiencias. Okay. ¿Con qué interés? Pues con el interés de precisamente mover la balanza hacia... lo voy a decir como es, con la finalidad de causar lástima. Y la dignidad de ese niño. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese juez lo que tendría que hacer: a ver, este niño me lo llevan, se lo sacan de esta... Este no es un lugar para este niño, por la dignidad de ese niño. Entonces, ¿a qué voy? Que dentro de estos grupos vulnerables, si bien es cierto, tenemos que mantenerlos en igualdad de circunstancia, pues ese es el objetivo, igualdad, pero eso no significa per se inclinar la balanza para allá. ¿Cuántas personas me ha tocado, hombres y mujeres, pero particularmente, yo digo, las mujeres que han se dedicado al hogar, etcétera? Claro que es un tema que también hay que juzgar con esa perspectiva de género, pero ¿cuántos asesoradas por malos abogados aprovechan esa circunstancia? Sí, claro. La aprovechan con temas donde hacen pedazos a personas, con sí, temas claro. falsos, sí. Inventando ideas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un juez? No establecer estereotipos, cada caso verlo como un caso especial, diferente, y analizar, no comerse esos temas por solamente ser un grupo vulnerable. Claro. Sí, ponerlos en igualdad de circunstancia, pero siempre garantizando imparcialidad. Qué maravilla. Y me encanta que toques el tema de la dignidad, porque si bien sabemos que en México el bien tutelado por excelencia, como decimos en el tema, en el argot del jurídico, pues es la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa con la dignidad? Una vida sin dignidad es, o sea, yo creo que debemos también tener
mucho foco en eso, ¿no? Definitivamente, digo, ese y otros derechos que tenemos y que son innatos a las personas. No solamente a la vida, sino una vida digna. ¿Cuántos comentábamos de los adultos mayores? Han vivido, pueden llegar a vivir 100 años, más de 100 años, pero no tenemos todavía, y hay que generarlo, un esquema, y eso lo puede hacer la Corte cuando llegan ese tipo de asuntos, ordenar al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, esta concesión de amparos para efectos de cubrir necesidades básicas de derechos humanos de los adultos mayores. Claro, totalmente. Te voy a poner otro ejemplo. Sí, adelante. A propósito de temas de salud. Sí, claro. Tenemos un derecho, ahorita lo comentabas, el tema de la protección a la salud y la vida. Ajá. Fundamentales, sí, claro. Fundamentales. Y eres como yo, somos derechohabientes del IMSS o de del ISSSTE, cualquier otro sistema de salud, y te programan una cirugía a 4 meses, porque no hay lugar. Pues ya, mejor me despido, ¿no? Te moriste. Sí. O sea, 4. Bien, entonces conoces, tú eres abogado y dices, a ver, voy a promover una demanda de amparo porque se violenta mi derecho humano a la protección de la salud. Y lo promueves, y el Estado, el juez de amparo, te va a conceder la suspensión de plano. Va a decir, sí, se le violenta el derecho a la protección de la salud, y se la concedo de plano para que el director del hospital opere de inmediato. Así está pasando. Sí, claro, pero ¿y los que van? A ver, para allá voy. Tú eres el director del hospital, tienes un quirófano donde solamente puedes operar 10 pacientes funcionando 24 horas. ¿Qué haces? Y el juez te ordena, opérelo de inmediato. ¿Qué haces? Es muy complejo. Ahí lo que mencionabas, ¿no? El tema de tener esa conciencia, de decir, a ver, esta persona incluso no tiene los estudios previos. Si quieren lo opero mañana, ¿bajo qué riesgo? Ya los tiene los estudios. Ok. Tú eres el director del hospital. ¿Sabes qué hace un director del hospital? Quitarle el lugar a otro. Le quita el lugar. A ver, Alfred, ¿eso hace? Pues a ver, le quitan el lugar a otro y meten a este para cumplir la que no debería ser la justicia así, de que si gana uno pierde otro, ¿no? A ver, exacto, a ver, que ¿cómo? La justicia es justo. Exacto, a ver, ¿cómo le quitas el derecho a uno para dárselo a otro? Entonces, eso nos ha faltado, la sensibilidad de decir, a ver, ¿qué efecto tienen las concesiones de amparo, las concesiones de suspensiones? ¿Son cumplibles o no? A ver, eso es lo que estoy provocando, pero no ataco el problema de fondo. Me pueden seguir llegando durante 10 años y eso voy a seguir haciendo, quitarle el derecho o no para dárselo a otro. Quizá la concesión del amparo tendría que ver mucho más con que el Poder Legislativo destine un recurso especial al Poder Ejecutivo para que éste lleve a cabo acciones de prevención por una parte y por la otra de construcción de hospitales, consultorios donde pueda protegerse ambos derechos, claro, el de todas las personas, y no se lo tengas que quitar a uno para quitárselo a otro. El tema de los medicamentos, sabes que ha sido un tema también recurrente en el país, es el derecho a la protección de la salud, claro, y es un tema que tiene que resolverse con este tipo de resoluciones en la Suprema Corte de Justicia. Claro, qué complejo, o sea, lo vemos de fuera y es muy, muy complejo, pero también creo que como ciudadanos debemos tomar acción, porque todo esto se deriva a veces de nuestros malos hábitos, nuestras malas prácticas, también como ciudadanos, ¿no? De no generar precisamente una vida saludable, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la educación. ¿Qué opinas sobre el tema? No, bueno, a ver, yo se los comento mucho el tema, el que los derechos y obligaciones para tener una buena salud no es solamente los médicos, es también de los pacientes, de las personas. A ver, es que el médico no me curó. Eso dicen, a ver, ¿no? A ver, los dos padecimientos más importantes en el país, diabetes e hipertensión. Si ya la tienes, hay un paciente con diabetes e hipertensión va con un médico y el médico le indica medicamento, ejercicio y dieta. Pero no tengo tiempo, doctor, ¿cuándo lo voy a hacer? Así es, si cumplieran estas 3 obligaciones de seguir indicaciones médicas de médico, tomar sus medicamentos puntuales, hacer ejercicio como les dicen, y dieta, no se descompensarían, se descompensan porque no cumplen sus obligaciones. Híjole. Ni dieta. Entonces, a ver, en una relación contractual de derecho existe la rescisión del contrato. El incumplimiento de una de las obligaciones de las partes genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente. Claro. Entonces, deberían de existir menos quejas cuando
por atención médica cuando es el paciente quien no cumple con sus obligaciones. Totalmente. Es un tema de educación, es un tema de educación. Totalmente. Y en el tema educativo a nivel pues general, hablando solamente de nuestro país, ¿qué crees que nos hace falta como ciudadanos y como autoridades? Hace poco estaba también platicando en una entrevista con Mónica Flores de Manpower y precisamente en el mes de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, y coincidíamos que la mejor manera de influir e incidir a que se respetaran los derechos de las mujeres es con educación, con la forma en que tú y yo educamos a nuestros hijos, como tratamos a nuestras amigas, a nuestras compañeras, ser ejemplo, pero sobre todo empezar con una nueva cultura educativa, donde tú como padre no generes esa distinción entre tu hijo y tu hija, donde le digas tu hija te pone, qué bonita se pone a lavar trastes, y tu hijo eres el rudo y te tienes que aprender conmigo a trabajar, donde el tema es absolutamente de educación para evitar estos casos de discriminación y muchos más. Y todo aquello que no nos gusta, ¿no? Que estamos viviendo, pasando, y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Empecemos en casa, ¿no? Y si no tengo hijos, también es responsabilidad, ¿no? De educar a otros pequeñíes. Y educarnos también, por supuesto. El tema es absolutamente educación. Se han implementado cosas nuevas cada día, que bueno, hoy en día el tema de las comidas en las escuelas, que también serán temas que podrán llegar en algún momento a la corte y tendrán que resolverse ahí. Por eso no omito mi opinión, porque entonces estaría impedido para yo sí la voy a decir por ti. Mire, ¿qué pasa muchas veces, Abraham? Que cuando hay temas, no sé, muchos percances de tránsito, decimos eduquemos a los niños, porque ha habido muchos percances de tránsito. Los niños donde aprenden a manejar, bueno, cuando aprenden técnicas de manejo con los papás, cuando los llevan a las escuelas, cuando el papá a lo mejor pasa y le mienta la mamá al otro, o va, no sé, generando caos vial. Cuando hablamos de temas precisamente de obesidad, también decimos eduquemos a los niños en temas de obesidad. A ver, si tú abres el refrigerador de su casa, observas que hay ahí de comer, y los niños no metieron eso al refrigerador. Entonces, qué importante es tomar conciencia que en efecto las autoridades están sí para representarnos, sí para solucionar mucho, y lo pongo entre comillas, muchos de los problemas, pero realmente es sociedad, gobierno, autoridades, lo que tú quieras, pero en mucho depende de nosotros como ciudadanos el actuar para generar ese México que queremos, ¿no? Porque a veces le ponemos esa responsabilidad, ya sea una figura política, una figura paterna, lo que tú quieras, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál sería tu mensaje a cada una de las personas que digan, yo qué puedo hacer para mejorar mi país? Bueno, lo que estoy haciendo yo ahora, Alfredo, es muy fácil quejarse, hablar y no actuar. Porque vivimos nos gusta vivir cómodos, no nos gusta que nos saquen nuestra zona de confort, y el tema de la educación es fundamental. Lo que comentamos hace un momento de uno de mis hijos, ser ejemplo. ¿Cómo te gustaría que fueran tus hijos? Así tienes que ser tú. Perfecto. Generar ejemplo y educación en todos los sentidos, en tu casa, con tus hermanos, con tu familia, con tus papás. Ser ejemplo. Ser ejemplo siempre. ¿Qué significa el número 39? A muchos lo sabemos, pero para los que no sabemos. Bueno, el número 39 es el número que me identifica para la votación. En la votación para ministros de la Corte, que es una boleta morada, del lado izquierdo vienen 5 casillas con los números de las mujeres, y del lado derecho hay 4 casillas, porque solamente va a haber 4 hombres en esta nueva corte, y vienen los números de las personas a quien corresponda. Mi número, Abraham Dávila, es el número 39. Entonces en las casillas, en la casillita es como un melate. En las casillas superior hay que poner el número 39 si quieres que yo esté ahí. Ok, ¿y qué otro significado le das al número 39? ¿El número 39? ¿Qué significado le das tú? Bueno, le doy el significado Tesla, es un número mágico. Además, el número Tesla es 639, yo soy el sexto de la lista y soy el número 39. Okay. Entonces, claro que es un número mágico. Perfecto, ya casi estamos por terminar, nos falta un minuto, pero quisiera preguntarte, ¿cómo ves a México en 5 años? Transformado. Poderes transformados, un México mucho mejor del que tenemos. Yo les comento que hace 20 años inició la reforma en el Poder Ejecutivo, reforma social, porque vino un nuevo cambio. De ser siempre priistas, se tomó la decisión de cambiar al PAN. En el Poder Legislativo,
no digo que sea bueno o malo, yo soy apartidista, digo como ciudadano. Sí, claro. Hubo este cambio en el país, se dio también el cambio en el poder legislativo, ya teníamos más equilibrios de todos los partidos, un día ganaba el Verde, un día ganaba Movimiento Ciudadano, Morena, el PRI, el PAN, todos, ya hay un movimiento, pero el Poder Judicial había permanecido estático. Hoy con esta reforma nos queda una sola opción, que es reconfigurarnos todos para tener un mejor país. Yo te comentaba, estoy a favor de la reforma, no como quizá, o sea, si era necesaria la reforma, no estoy tan de acuerdo como se llevó a cabo la reforma del Poder Judicial, pero va a ser para bien, nos va a fortalecer como país y nos vamos a reestructurar, no nos queda otra. Hay un caso que algún día me tocó escuchar, que donde comentaban que no había, que en el año 1970 no iba a haber suficientes alimentos, de cómo crecía la población y cómo estaban los alimentos en el mundo. Pero ¿qué hicimos como personas? Pues nos reconfiguramos, generamos cosas nuevas y hoy en día estamos en 2025 y no nos hace falta comida. Y era un estudio de Harvard. Hay otros retos que hay que enfrentar, pero hay que hacerlo, hay que afrontarlo. Nos vamos a reconfigurar como sociedad. Claro. Eso va a pasar y vamos a ser mejores, y lo que nos haya salido mal como país lo vamos a reformar, a ir acomodándolo, porque así es el ser humano. No es solamente los mexicanos, así es el ser humano, va cambiando y se va acondicionando cada día mejores circunstancias para vivir mejor. Hoy tenemos un México mejor en muchos temas que hace 20 años y que hace 30 años y que hace 10 años. Yo soy convencido que en México cada día somos un país mejor, y los mexicanos también. Perfecto. ¿Qué agradeces en este momento? La vida, la oportunidad de estar aquí contigo, esta vista que tienes espectacular, el poder respirar y disfrutar el mundo, cada persona. Voy caminando por las calles aquí en Avenida Juárez y veo cada persona y veo que cada persona es un mundo. Por eso cuando dicen cada cabeza es un mundo, claro que cada persona es un mundo. Y quien influye positivamente en una persona, influye positivamente en el mundo. Y por eso estoy aquí, Alfredo. Totalmente. Oye, pues agradecerte muchísimo por habernos acompañado. Mensaje final, desde tu corazón, aquello que tú quieras decir. Seamos ejemplo. Bueno, tengo que decir un mensaje antes. Adelante. Yo soy Abraham Dávila y este 1 de junio vota 39 en la boleta morada para ministros de la Corte. Y esto yo lo hago por ti, lo hago por tu familia, que es lo que más quieres. Y además lo hago por México, y eso me sale del corazón, hacerlo por mi país, por mi patria. Ahí está. Perfecto, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, Alfredo. Pues agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotros y todo el éxito. Muchas gracias, Dale. Alfredo. Pues también agradecerles a los que nos escucharon, nos vieron, a los que van a ver el podcast posteriormente, y por supuesto ahí detrás del cristal a Andrea Alavés, que hace posible este programa. Muchas gracias a todos, sean felices, adiós.